Hasta luego. Hasta luego. Está con nosotros aquí en el piso el diputado nacional Hugo Maldonado, que en las últimas semanas hizo un par de declaraciones políticas, obviamente política partidaria, donde dijo que bueno, Aida Ayala era la mejor candidata que tenía la UCR y que la iba a apoyar. Esto obviamente generó que algunos correligionarios de él bueno, se mostraran sorprendidos. Un hombre que viene del riñón de Convergencia Social y que hoy, bueno, tiene por lo menos un panorama político más pragmático y dice, bueno, apoyemos a Aida Ayala. El tema es, ¿cómo te va, Hugo? Bienvenido. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando nosotros fundamos Convergencia Social, lo que planteábamos era darle al radicalismo vocación de poder. Hasta ese momento era un concepto un tanto extraño en el discurso tradicional del radicalismo y es incorporado de parte de Ángel y todos quienes seguimos la construcción de ese momento y de ese modelo de radicalismo. Digo, hay una cosa importantísima que creo que es lo que Ángel aporta al radicalismo, que es una concepción de amplitud que dice, no somos los mejores, no somos autosuficientes, no alcanza solamente con el radicalismo, tenemos que tener una apertura y hay que construir poder. Uno de los componentes de la construcción del poder tiene que ver con quién transmite la idea, quién transmite la propuesta, quién transmite, en este caso, la capacidad o la alternativa de producir los cambios que sectores mayoritarios de la sociedad quieren y que también dentro del radicalismo quieren. Y está visto que se está hablando de la convención del día de ayer, en que se proclama la fórmula Aida Ayala Cipollini, de parte de Convergencia Social, y falta una pequeña instancia, que es la de somos parte, donde Ruinikis, Azula y otros dirigentes expresan parte del radicalismo. Yo decía, bueno, miren, se han enojado conmigo y a veces uno se levanta más temprano que otro, y no es que me he convertido en un pragmático, yo soy un idealista, pero bueno, dije horas antes de que Convergencia Social cambiara el discurso. Digo, recién escuchaba yo la construcción de la idea que expresaba Aradas, que coincido en todo, ¿no? Lo único que a veces para tener fortaleza que sostengan estos discursos hay que tener también una conducta que sostenga estos discursos. Digo, yo venía planteando dentro de Convergencia, que es el espacio en el que milito y al que pertenezco, que Convergencia había sido quien generó la figura de Aida Ayala, básicamente Ángel Rosas. Sí. Es la decisión política de Ángel Rosas y el acompañamiento político de muchos de nosotros. Construye y después Aida con su gestión consolida esa figura. No viene de un repollo, no viene de Martes, no viene de otro lugar más que de la construcción política de nosotros mismos. Bueno, entonces, siguiendo esa lógica, me parecía que cuanto antes había que decir, bueno, tomemos la decisión política, avancemos y bueno, a los hechos he planteado en un momento mi decisión personal, que no implicaba, lógicamente, el acompañamiento de Convergencia, que se hizo práctico al otro día. Me parece que en el mismo razonamiento. Bueno, Verdún, el diputado, dijo aquí en Atagalá que algunos habían perdido la memoria, se olvidaban de lo que había sido Rosas para ellos, y yo tengo entendido, no sé cuál es tu visión, que el propio Rosas estaba propiciando desde otros lugares tal vez una alianza con el masismo aquí en la provincia del Chaco. No me consta. Oportunamente cuando Massa se reúne con Azula, Nikich y Gutiérrez, nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación en qué volaron, cuánto tiempo tardaron, de qué conversaron. Digo, pero nos enteramos a través de una conversación que ellos tuvieron haciéndola con determinados comunicadores. Y cuando dije yo, a mí no me representan,
Yo no sé de qué me están hablando, lo único que sé es que los medios reflejan algunas cosas, y esto sí tenía que ver, digo, con un intento de acuerdo con el masismo, digo, pruebas al canto. Dije, algún día me comentará Gutiérrez, con quien tengo mejor relación sobre esta cosa, nunca me lo comentó hasta el día de hoy. ¿Qué hablaron con Massa? ¿De qué se conversó con Massa? Pero no me consta que haya sido Rosas. Digo, dentro de Convergencia es la máxima autoridad. Por eso, ¿vos creés que Gutiérrez va a tomar esa decisión él solo, que se sube a un avión y se va a hablar porque se le ocurre a él? No, como no tomó la decisión tampoco de encabezar las listas de diputados. Digo, ahora le vienen días difíciles al doctor Rosas, porque bueno, estos espacios que se están definiendo, que son las diputaciones y las concejalías, lo van a tener como siempre, digo, ¿no? El pobre siempre tiene que decidir sobre quién va a ser o no va a ser candidato, y esta vez también le va a pasar lo mismo, aunque diga que no está participando en el proceso, creo que le van a tocar días duros de nuevo. Seguro. Contame un poco, Hugo, de qué van las tertulias que estás inaugurando los jueves allí en tu casa. Y mira, esta es una aspiración de continuar con una metodología que para mí ha sido muy sabia, la de escuchar. En otro momento yo decía, escucho y propongo. Y estamos con un razonamiento que dice, bueno, escucho, aprendo, propongo, y bueno, empezamos un ciclo de conversaciones con distintos sectores en mi casa los días jueves, a donde con un pequeño equipo estamos tratando de un proyecto muy ambicioso porque va desde la toma de la fotografía hasta tener algunos relatos de estas conversaciones. Y bueno, estuvimos la semana pasada conversando con referentes de LTGT, que son las organizaciones que nuclean a lesbianas, travestis, gay y trans, y bueno, fue una experiencia interesante en términos de haber escuchado qué son sus vivencias, cómo pretenden consagrar mayores derechos que los que tienen, la inserción. Abordaron hasta filosofía profunda, digamos, sobre algunas visiones prospectivas y perspectivas. Y este jueves estuvimos con la universidad, desde la rectora Delfina Beirabé, algunos decanos, secretarios de la universidad, y abordamos una cosa importantísima que tiene que ver con transferir el conocimiento, el saber de la universidad a los estados municipales, provinciales, nacionales, y después hablamos de otras cosas que me parecieron oportunas porque se cruzan con algunas iniciativas que tengo yo respecto a una agenda que están estableciendo los rectores de las universidades públicas para establecer un acuerdo con los candidatos a presidentes. Debe seguir el financiamiento creciente en la universidad pública, que por cierto hay que reconocerle el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el crecimiento del presupuesto en materia de educación, no así el crecimiento de la excelencia en la educación. Reitero, ha crecido el presupuesto, ha decaído la excelencia, y ha decaído también en la República Argentina la cantidad de egresados que tiene la universidad. Y la semana que viene, esta semana, el día jueves, vamos a estar conversando con mujeres líderes a propósito del 8 de marzo, que ha sido ayer el Día Internacional de la Mujer, y bueno, es un ciclo de charlas y conferencias, de charlas y conversaciones informales que siempre le dejan a uno. Miren, cuando me preguntan a mí sobre alguna ley que a mí me identifique, tiene que ver con una ley que fue muy discutida en la provincia primero y en el país después, y tiene que ver con que yo escuché a la gente. Es la ley de inembargabilidad de la vivienda familiar única. Si alguna vez me dice Maldonado, ¿cuál es la ley? Esa es la ley. Porque pude autodemostrarme que el Estado es quien debe
dar protección a los sectores más vulnerables. Y me autodemostré porque en aquel momento, estamos hablando de la crisis del 2000, se protegía el Estado con leyes de emergencia, tanto el municipal, provincial, nacional, protegíamos a los sectores de la industria, de la ganadería, de tal y cual. Y yo escuchaba cada vez más gente que me decía: Maldonado, vamos a quedar sin plata, Maldonado, nos van a rematar la casa, Maldonado, no sabemos cómo pagar el crédito. Y un día con el doctor Turraca, y ya voy a acordarme, el otro doctor que ha aportado tantísimo, y Julio Salcedo, bueno, nos pusimos a esbozar una ley. ¿Y qué hicimos? Me dice el doctor Turraca: ¿por qué no miramos la reforma constitucional de Córdoba? La reforma constitucional de Córdoba dice: la vivienda familiar es inembargable. Reiteramos el concepto, ¿no? Hasta esa ley, uno, para que no le embarguen la casa, tenía que inscribir como bien de familia. Esta ley modifica el criterio. Uno no tiene necesidad de inscribir el bien para que sea bien de familia. Solamente necesita demostrar con una declaración jurada que uno vive ahí y es el ámbito o el hábitat de la familia. Miren, esa ley, primero en la provincia del Chaco y después en toda la República Argentina, porque sentó precedente esa ley, más la reforma constitucional de Córdoba, que dejamos al Congreso de la Nación, a quien yo presenté un proyecto y que no lo podemos tratar. Las inmobiliarias son fuertes en términos de lobby. Ya le voy a comentar, antes de irme, el último proyecto que voy a presentar mañana. Las inmobiliarias se ganaron 20 metros de ribera con la reforma del Código Civil. Antes, público, era obligatorio 35 metros de ribera, es decir, de la costa del río hasta la propiedad privada o hasta la propiedad estatal. Con la reforma del Código se han comido 20, porque ahora solamente van a ser 15 metros. Mañana estoy presentando el proyecto de ley que reforma el Código Civil y que se suma a otro proyecto de ley que tengo, que es el de el acceso universal al agua potable, que estaba en el Código y lo sacaron. Hugo, se conoció como la famosa ley de la Rúa, ¿te acordás? Aquella que tipificaba la violencia en el fútbol. Hoy uno ve, la verdad, que asombrado de cómo el poder que tienen las barras, lo que hacen, lo que deshacen, y asistimos a, ya vamos a entrar en 2 años que los visitantes no pueden ir a la cancha del otro porque se pelean, porque se tiran cosas. ¿Cómo se para la violencia? Tomando decisión política. 1935, dice Gravia, el primer episodio de violencia en el fútbol relacionado con el fútbol de Argentina, en un partido de Uruguay-Argentina en Uruguay. El primer muerto como consecuencia de violencia en el fútbol. Y a partir de ahí va increyendo la influencia de las mafias dentro de las barras. Entonces, esto que decías vos, todavía queda chico, porque antes era la disputa entre barras que influenciaban el resultado deportivo. Después la disputa de las propias barras por territorios. Ahora la toma de barrios. Del último episodio, leamos los testimonios de la gente que dice: los días que juega la Ferrer, nosotros no podemos salir a la calle. Es decir, que toman y se produce una anomia tal, es decir, no impera la ley. Se hacen dueños de territorios a donde sucedió lo que sucedió. Queman autos de la policía, roban armas a la policía, toman de rehén a la policía y en general toman de rehén a una sociedad que ha perdido el derecho al espectáculo deportivo público. Ahora el espectáculo deportivo está limitado a quienes tienen vínculo con las barras bravas. Entonces, hay una relación que yo la denuncio y que además tengo propuestas para modificarla, muy fuerte, de poder político y barras bravas. Esto es así de clarito. Si no rompemos el vínculo que tienen
las barras bravas, con el poder político, con el poder del Estado, con el poder de los gobiernos, con el poder de los partidos políticos, seguirá este derrotero y los cálculos seguirán siendo estadísticas nefastas de un país que puede tomar el toro por las astas. Digo, lo de la Rúa, ¿qué es? Es la discusión en determinado momento, pero después estos sectores, como son sectores organizados, los sectores mafiosos no son sectores que operan como consecuencia de la oportunidad y de la casualidad. Operan de manera organizada. Es decir, las barras bravas no solamente se enfurecen porque su equipo no anda bien o porque el domingo no le genera o no le regala un gol. Las barras bravas tienen el imperio del control. Avenida Luro, hoy, 3.000 pesos mensuales. O si no, nosotros no te garantizamos de que no te vengan a robar y a romper el negocio. El negocio del narcotráfico, el negocio de los trapitos, el predominio del merchandising. Esto también tiene que ver con los clubes. Cuando hablo de poder, hablo también del poder organizado dentro de los clubes. Entonces tenemos 3 iniciativas concretas que no nos dan ni 5 de pelotas. La de fondo pretende ser un ámbito similar al que generó la denominada Ley de la Rúa. La Ley de la Rúa es consecuencia del acuerdo de las partes que actúan. Léase, poder de aplicación policía, poder judicial, clubes, legisladores, produciendo toda una reforma que se necesita en el ámbito del Código Penal, en el ámbito de la capacitación, en el ámbito de la definición de fueros específicos, fiscalías específicas para estos espectáculos, y haciendo lo que hay que hacer, digo, un hooligan, después de haber el Estado inglés o del Reino Unido definido que estos eran los sectores que jugaban, valga el término, en contra de este beneficio o de este bien que es de la sociedad, bueno, miren, ustedes, la relación del fútbol es esta. Los días que juegan, los clubes con los que están ustedes vinculados vienen a mirar el partido a la comisaría. Y eso está establecido en el proyecto de ley que yo propongo, que es, lamentablemente, tener la estadística de un banco de datos a donde diga, mire, Maldonado está vinculado a la violencia en el fútbol, no puede entrar. Diceo, que recupera el patrimonio de el manejo de la 12, digo, no estuvo preso porque en un acto patriótico quiso defender los colores de Boca. No, estuvo preso porque estaba vinculado a una muerte. Entonces, miren, Diceo termina festejando cuando recupera el predominio de la 12 en la casa del jefe de la seguridad en provincia de Buenos Aires, en el hotel que es propietario el secretario de seguridad de Buenos Aires. Entonces, ¿Tornelli? No. El Granado. Ah, el Alejandro Granado. Sí. Entonces, pero te digo, pero el jefe de seguridad de Boca es no, peor, el secretario de seguridad es Scioli, en el hotel de Granado. Entonces, pruebas al canto. Ese es el vínculo del poder con el fútbol. Entonces, ¿qué decimos, señores? Otro proyecto de ley. Modificamos el Código Penal y el Código Electoral. Si Hugo Maldonado está vinculado con los sectores violentos del fútbol, la reforma del Código Penal dice que está inhibido de participar en las elecciones. Y si fuere funcionario público de carrera o funcionario público de cargo político, si me encontraran vinculado con los sectores violentos del fútbol,
me exoneran y no puedo participar de la actividad del Estado después. Porque me parece que tenemos que poner rayas gruesas. O si no, esto sigue, digo. Hugo, son las 11:02, me tengo que ir al informativo, así que te agradezco la presencia y vamos a estar charlando, ¿sí? Meta, muchísimas gracias, que nos queda pendiente el tema de ese chip, energía y otras cosas. Lo vamos a charlar, ¿cómo no? Muchas gracias, muchas gracias. El diputado nacional Hugo Maldonado, aquí en el piso de Radio Natagalá, charlando con nosotros. Vamos al informativo, por favor.